Vamos a tomar contacto ahora con el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller, para preguntarles de qué manera se puede implementar en nuestro territorio. Martín, ¿cómo te va? Muy buenos días. Sebastián Gallego te saluda. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto. Martín, bueno, a partir de este anuncio que hizo el ministro, ¿cómo se puede llegar a implementar en la provincia de Entre Ríos el regreso a las clases presenciales? Bueno, sí, como vos señalabas, este es el marco sobre el cual las provincias, que en realidad es un marco confeccionado por las provincias, porque está aprobado por el Consejo Federal, que nos orienta en términos del piso, digamos, que nosotros tenemos que establecer a los fines de poder empezar a planificar una vuelta a las clases presenciales, obviamente garantizando las condiciones sanitarias necesarias, digamos. De alguna manera era algo que todas las provincias, pero nosotros también en particular, ya teníamos un borrador armado que no escapaba mucho de lo que finalmente se aprobó, pero eso sí nos permite, digamos, una base de consenso sobre la cual empezar a caminar en la provincia en términos de comenzar a organizar nuestras instituciones educativas, que nuestras direcciones departamentales evalúen la situación en cada uno de los territorios de la provincia en términos de seguridad e higiene, y lógicamente también consensuar con todos los actores, principalmente docentes y familias, respecto a estos criterios necesarios para hacer una vuelta gradual y paulatina, que aún obviamente, y eso es importante resaltarlo, no le queremos poner fecha, porque realmente no queremos apresurarnos en algo, en un contexto en el cual la situación sanitaria no lo permite. Me parece que es importante seguir sosteniendo el cuidado y la atención que tenemos, que está poniendo con buen tino a la sociedad entrerriana. Sí, pensaba, esto es tan dinámico que poner un plazo por ahí uno puede ser preso de sus palabras, teniendo en cuenta, no sé, el ejemplo más claro es la ciudad de Paraná, la capital de la provincia de Entre Ríos. Hace 25 días tenía 7 casos de COVID y solamente uno activo, y ahí estamos hablando de 137, o sea que si uno toma una medida de acá a 20 días no puede saber qué puede llegar a pasar. Martín, ¿puede llegar a haber alguna discriminación dentro de la provincia de Entre Ríos? Así como el ministro de la Nación dijo que la situación de cada provincia es completamente distinta a lo que sucede en el AMBA, por ejemplo, ¿podemos pensar en el regreso a la clase como una prueba, no sé, piloto en San Salvador, por poner un ejemplo, ¿no? Que no tiene casos y no tiene casos activos, y esperar, por ejemplo, en Isla del Ibicuí? Mira, nosotros obviamente esto está en proceso de discusión, pero nosotros lo que queremos conservar es un criterio de equidad. Digamos, que la profunda desigualdad que ya de por sí generó esta pandemia en términos socioeconómicos, pero también en términos educativos, por las posibilidades que tiene cada familia, cada estudiante de acceder a la continuidad pedagógica, no se acentúe a la hora de proponer la vuelta, por lo cual queremos tener como un piso que sea común para todas las escuelas y en todos los departamentos. Esto no quiere decir que podamos llevar adelante esto que voy a señalar, es decir, bueno, la provincia, cuando se encuentra en una situación epidemiológica, en términos generales, que habilite la posibilidad de la vuelta a clases, no quiere decir que algún departamento en particular, esas condiciones no están dadas, ahí no se vuelva, y en otros departamentos sí. Es algo similar a lo que ocurre hoy por hoy con muchas actividades que se van habilitando. Me parece que ese va a tener que ser el criterio, no solo para decir, bueno, vuelven las clases, sino también para tener que volver hacia atrás, que es una posibilidad real. Uno puede habilitar, como decís, en el departamento San Salvador, los comités de emergencia de cada una de las ciudades y comunas y junta de gobierno de cada departamento determinen que están las condiciones dadas, que están en una fase de distanciamiento social que habilita la vuelta, y en la dinámica de esta pandemia se empiezan a dar casos, hay que volver hacia atrás, y eso
no se va a poder lidiar, y lógicamente ahí vamos a quedar quizás desfasados a nivel provincial entre departamentos que sí están en condiciones de continuar las clases presenciales y otras no. Eso va a ser una dinámica que nosotros vamos a contemplar desde ya, digamos, no va a quedar atado a un todo o nada. Mirando el protocolo la semana pasada, bueno, uno de los puntos importantes es tratar de respetar el distanciamiento social, el uso del tapabocas, en un aula donde hay 30 o 40 estudiantes, reducir esa cantidad a 15 o 10 o a un tercio. Esto se puede llevar adelante en algunas escuelas y en otra por ahí es más difícil. ¿Cómo se va a utilizar en caso de que bueno, la provincia no tenga más casos dentro de 2 meses y se vuelvan a las clases presenciales? Por ejemplo, en aquellas aulas donde hay 30 alumnos, ¿va a ser intercalado? ¿Cuál es la idea en ese caso para que los chicos no vayan todos juntos a la escuela? No, por eso el protocolo marca en eso es bastante claro y no creemos que haya inconvenientes justamente en un plan que es gradual y paulatino de llevar adelante la propuesta que marca el protocolo. Digamos, es que nosotros al dividir no tenemos ningún curso, grado con un número que no nos permita dividirlo al menos en 2 grupos, que justamente vayamos a un sistema bimodal, si se quiere, en el cual concurran una semana, un grupo de manera presencial, un día queda libre para que el docente prepare las actividades para la semana no presencial y de esa manera también evalúe o haga el seguimiento de aquel otro grupo que no puede. Bueno, esa es la forma alternada en la cual se está dando en otros países el regreso. Y a su vez también, obviamente, que en ese sentido de la gradualidad del regreso, tampoco van a volver todos los cursos. Eso es lo que establece el protocolo. Claro. También uno va a priorizar seguramente en primer lugar los últimos años de cada nivel, luego los primeros años de cada nivel, y luego paulatinamente, si las condiciones sanitarias lo permiten, pero también las condiciones de infraestructura nos habilitan las finalizaciones de ciclo o el resto de los cursos, pero va a ser muy gradual en función de esto que señalabas vos, de ir organizando un edificio escolar que está pensado para otro esquema, para una normalidad que ya no va a ser la misma el día que volvamos, así que estamos trabajando en eso. Creo que es factible hacerlo, lógicamente que exige una logística y un trabajo con otras características de parte de la institución, que bueno, va a ser sobre lo que vamos a poner el foco ahora. Martín, te saluda Mauro Meyer, ¿cómo estás vos? Mauro, ¿cómo te va? Bien, bien. Te hago una consulta teniendo en cuenta de las expectativas que hay y que tienen ustedes, o por lo menos de lo que se ha barajado en los últimos días para el regreso a clase en el próximo mes. Desde tu óptica personal, esto te pregunto ya como persona, digamos, muy relacionada con la educación, y atendiendo de que hay algunas autoridades, por el caso de Guillermo Grieve, quien es el director de terapia intensiva del Hospital San Martín, que dice que el pico en la ciudad de Paraná o gran parte de la ciudad de Paraná será para agosto. Si se podrá volver a clases en agosto realmente, o esto es una perspectiva que ustedes tienen teniendo en cuenta algunos números favorables que se pueden llegar a dar para ese mes. La perspectiva que se señala, que le ha señalado el ministro de Educación de la Nación, tiene que ver fundamentalmente con la situación más habitual que es el invierno, fundamentalmente. Uno piensa que, no quiero meterme en el ámbito sanitario que no es el mío, pero claramente uno lo que puede empezar a hacer es organizar, luego del receso escolar que comienza el próximo lunes, las condiciones que tienen que ver con acondicionar los edificios escolares, pero también hacer una fuerte tarea de concientización, capacitación de todos los actores de las familias respecto a cómo va a ser la UES y cómo internalizar los procesos de distanciamiento social, de higiene, etcétera, que tenemos que tener en la escuela, pero habilitando la perspectiva, como ha pasado en otros países, sobre todo en el hemisferio norte, que están en otra condición climática, para el periodo en el cual ya
transitemos el final del invierno. Por eso digo, digamos, hay que ser flexible en términos de la fecha de regreso en la cual volvamos. O sea, hay que tener en cuenta cuestiones muy prácticas y concretas, que necesitamos, por ejemplo, garantizar la ventilación permanente de las escuelas, de las aulas, y eso es la realidad. Si nosotros tenemos que volver, no podemos hacerlo en una situación en la cual el frío nos impida ventilar adecuadamente los espacios, bueno, todas las condiciones que ante cualquier invierno las autoridades sanitarias de salud nos recomiendan, pero en este caso, frente a la situación excepcional de la pandemia, son aún mucho más, hay que ser mucho más estricto con su cumplimiento, así que obviamente que uno ve la perspectiva de agosto y considera que es un momento en el cual podamos reorganizarnos, pero obviamente, como vos decís, hoy es semana a semana, o por no decir día tras día, y no sabemos, digamos, sobre todo en la provincia, cada región del país se va dando de diferentes formas, cómo va a evolucionar esto. Pero lo importante para nosotros es haber llegado a un proceso de construcción que llevó un tiempo de acuerdo, de aprobar un protocolo que a nosotros al menos ya nos da el puntapié inicial para empezar a organizarnos, porque realmente eso es lo que más nos afecta a nosotros desde la gestión, pero también a las escuelas y a las familias, el no tener el mínimo grado de certidumbre respecto a cómo empezar a pensar el segundo semestre, que va a tener la necesidad también pedagógica de pensar en el cierre del año, etcétera. Ojalá que no suceda, pero uno también debe analizar el peor de los escenarios, y vamos a suponer de que la pandemia continúa en el mundo y en nuestro país en los próximos meses. ¿Hicieron alguna evaluación de cómo acercar o tratar de achicar esa diferencia que se vio en los alumnos? Porque lo mencionabas recién en la primera pregunta, ¿no? Quedó en evidencia, o quedó más en evidencia por ahí, las diferencias que hay en materia de educación. Por ejemplo, un chico en una escuela privada da clases por Zoom desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, o desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, y hay chicos que no tienen internet, no tienen computadora en su casa, y al mismo tiempo ni siquiera, en algunos casos, no tienen la movilidad para ir hasta la escuela, porque le queda muy lejos a buscar los cuadernillos, ¿no? Y la diferencia es muy pronunciada. Ante el peor escenario, ¿cómo se puede trabajar para tratar de que no haya tanta diferencia y que todos los chicos puedan acceder a la educación? En caso de que no se pueda volver a las clases presenciales, claro. Claro. No, una solución de fondo no hay, porque hay que decirlo contundentemente que el espacio del aula, el espacio de la escuela presencial y físico es irreemplazable. O sea que no, si continuamos en esas condiciones, la situación de desigualdad se va a agudizar, se va a profundizar, porque también en la medida que no podamos salir adelante de esta realidad de pandemia, las condiciones socioeconómicas se van deteriorando, la salud emocional también de nuestros estudiantes flaquea, de las familias para acompañar, o sea que es una realidad negativa no queremos sacarnos la responsabilidad que nos toca, pero hay que ponerla en contexto de que la realidad se deteriora día a día mientras esta pandemia avanza. De todas formas, nosotros desde lo pedagógico, que es nuestro marco de referencia, luego de las vacaciones queremos tratar de ser lo más prescriptivos posible respecto a qué contenidos tenemos que priorizar como básicos, qué saberes, qué capacidades tenemos que tratar de desarrollar, ordenándonos de cada uno de los niveles y modalidades de cada escuela, para abordar un semestre que de máxima o de mínima va a tener grupos de estudiantes que o no van a poder concurrir en un plazo cercano de manera presencial a las escuelas, o de máxima, si lo hacen, no lo van a hacer todos los días. O sea que esta presencia de la virtualidad o de la distancia va a seguir estando presente, y por eso es sobre lo que nosotros queremos trabajar fuertemente.
en términos de ordenar qué es lo que tenemos que tratar de enseñar y de trabajar con las familias de nuestros estudiantes en la segunda parte del año. Por otro lado, queremos reforzar y hacer un trabajo a nivel provincial respecto a llegar a hacer un trabajo, un plan más fuerte en respecto a la conectividad. Estuvimos hablando con la Secretaría trabajando ya con la Secretaría de Modernización de la provincia para avanzar en ese sentido. Creo que es algo que hoy se pone en la agenda como prioritario y creemos que tiene que estar como un objetivo de Estado fuerte, la idea de la conectividad ya hoy como un servicio esencial, como un derecho que deben tener nuestras familias, y bueno, esto es algo sobre lo que hay que avanzar, pero lógicamente esta tarea siempre tiene que estar medida en un contexto muy difícil, que no va a reemplazar a la escuela, pero que lógicamente debemos saber establecer como sociedad un criterio de prioridad, y hoy la prioridad es cuidarnos y seguir teniendo controlado el avance de la pandemia, como está pasando en nuestra provincia, como está pasando en el país, que puede verse reflejado en países vecinos o en otros países del mundo, en los cuales la situación es realmente compleja y hasta caótica. Martín, en torno a esa premisa de cuidarnos y de tener precisamente un poco de temor, yo creo que esta pandemia obviamente nos despertó temor a todos, a los padres de los chicos también, sin dudas. ¿Qué pasa cuando se decida la vuelta a clases y algunos padres digan no, yo a mi chico no lo voy a mandar o a mi hijo no lo voy a mandar porque tengo miedo? ¿Cómo va a ser con el tema de la falta? ¿Va a ser obligatorio que vayan? ¿Han tenido en cuenta ese tema? Bueno, el marco de referencia deja abierto esa posibilidad o esa respuesta para que cada provincia de alguna forma lo determine. Hay un grupo que ya de por sí va a estar exento de la asistencia, que tiene que ver con los grupos de riesgo, personas con alguna enfermedad crónica, alguna discapacidad, o que entren en la condición de no poder asistir, y nosotros vamos a tener que garantizar en este caso la continuidad pedagógica con las herramientas que haya que poner de parte del Estado. Otra situación es, como vos decís, digamos, la realidad del contrato entre la familia y la escuela y la confianza que haya de parte de la familia de enviar a sus hijos frente a una posibilidad que siempre va a estar, mientras no haya algún tratamiento efectivo para la enfermedad, como una posibilidad. Y en ese caso, nosotros lo que vamos a hacer no queremos, bueno, eso es una discusión, pero no queremos poner algo taxativamente que la asistencia va a ser voluntaria, pero nosotros tenemos regímenes de asistencia en todos los niveles, y lo que vamos a hacer lógicamente es flexibilizarlo. Claro. No vamos a dejar libre a un estudiante cuya familia exprese esta situación de que no quiere enviar a su hijo, a su hija a la escuela, dejarlo que no garantizar la continuidad pedagógica. Vamos a buscar mecanismos de flexibilización de la asistencia, que de alguna manera dejaría la puerta, digamos, entreabierta a esta asistencia voluntaria, que de todas maneras vamos a trabajar para que no se dé de la manera en la cual se dio en algunos países, como uno puede haber observado que había países donde había muy poca asistencia, pero porque me parece que no ha habido un trabajo previo de consenso respecto a la importancia de la escuela, de la importancia de estar presente, y a su vez nosotros garantizando desde el Estado, pero también desde cada lugar, de cada comunidad, porque esto va a requerir un trabajo muy mancomunado de muchos actores que exceden lo educativo, para decir, bueno, es importante estar en la escuela, dar la tranquilidad sanitaria de que la escuela no es un ámbito propicio al contagio, etcétera. Tenemos un mensaje de un oyente. Fernando nos pregunta, y se lo hacemos extensiva, ¿cómo va a ser el protocolo en las escuelas técnicas, principalmente en los talleres? No va a ser muy diferente, está establecido en un marco muy general, todo lo que tiene que ver con talleres de las escuelas técnicas, laboratorios en las escuelas que tengan que tener un laboratorio, talleres de arte, etcétera.
habrá que extremar obviamente la higiene de las herramientas y los insumos que se utilizan, y lógicamente contemplar, porque son muy diversos los... no tenemos un parámetro estándar como tenemos en un aula que tiene un tamaño relativamente establecido. Hay talleres que son un galpón donde tenemos los tornos y máquinas de carpintería, y un taller de electricidad que es un aula pequeña, y en ese sentido será el mismo parámetro específico de respetar el distanciamiento social y la higiene de los estudiantes, docentes, y también de las herramientas que allí se utilizan. Martín Müller, presidente del Consejo General de Educación, muchísimas gracias por tu tiempo y por el contacto. No, bueno, ustedes, un abrazo grande y a disposición, como siempre.